Tengan todos muy excelente día. En este video voy a hablar del delito de feminicidio. Y bien, primeramente es importante como introducción que debido al trato que históricamente ha sufrido la mujer de una constante violencia, surge la necesidad de una tipificación sobre el feminicidio. En México no es hasta 2012 que ya se incluye como tipo penal dentro del Código Penal Federal. Ahora, el feminicidio, con una forma de violencia extrema contra la mujer, ha sido definido como la privación de la vida realizado por varones y amparado por las relaciones de superioridad o inferioridad contra las mujeres. De esto también viene aparejada la violencia de género, que la podemos definir como aquella agresión física, psicológica, emocional o también incluso económica que se ejerce en contra de una persona por razones de género. Y es importante distinguir, mientras que el sexo es la forma biológica para diferenciar al varón de la mujer, el género pasa a ser el valor que la sociedad construye sobre ese varón, sobre esa mujer. Nosotros debemos entender por violencia de género aquella violencia física o psicológica que se va a ejercer sobre cualquier persona por su pertenencia a determinado sexo o género. Y ahora, es posible comprender que tal expresión, violencia de género, no es exclusiva para las mujeres. Los hombres, los varones, también pueden llegar a padecer violencia de género por el simple hecho de ser hombres, ¿cierto? Sin embargo, la definición que la misma Real Academia de la Lengua Española estableció para el concepto de violencia de género fue únicamente solo para identificar la violencia tanto física como psicológica que se ejerce contra las mujeres por razón de su género. Esto como una consecuencia de los antecedentes de sometimiento que han tenido las mujeres al varón en todas las sociedades que pues históricamente han existido. Para esto trasladarlo a nuestro sistema jurídico, la Constitución establece en el artículo 4, en su primer párrafo, sencillamente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, esto es un principio constitucional y aquí se reconoce, se determina, se establece la igualdad que existe entre ambas partes, ¿no? Y se establece esta misma igualdad entre ambos sexos, lo que significa que todas las personas son iguales y por ende también tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante el Estado y ante la sociedad. Ahora, el delito de feminicidio es un tipo penal especial agravado que se basa en el tipo penal básico de lo que conocemos nosotros como homicidio. Para hablar del sujeto activo y del sujeto pasivo, bueno, el sujeto activo puede ser cualquier persona física que a primera vista podría determinarse que en el delito de feminicidio solo el hombre puede ser el sujeto activo, toda vez que este delito, uno de sus elementos subjetivos es que es por razones de género. Sin embargo, la norma no hace una distinción ni precisa de manera clara acerca de esta situación, por lo tanto nosotros no debemos de distinguir. Por lo tanto, tampoco hay un impedimento para que una mujer pueda ser sujeto activo. No necesariamente puede la mujer ser autora material o intelectual, o también puede ser copartícipe o encubridora. Por lo tanto, sí se puede dar esa situación. Eso para el sujeto activo. Y el sujeto pasivo, aquí sí, por la naturaleza del tipo penal,
únicamente puede ser una mujer el sujeto pasivo, independientemente de otras características, ya sea su edad, la nacionalidad, su estado civil, sus preferencias sexuales, etc. El sujeto pasivo es una mujer. La manera de consumación de este delito es en el preciso instante en que se produce la muerte de la víctima, por tanto es una consumación instantánea. Ahora, también es importante resaltar que como es un delito de un resultado material, sí, sí se abre la posibilidad de la existencia de un grado de tentativa. Y este existe cuando el sujeto activo sabemos que realice todos los actos encaminados para privar de la vida de la mujer y al final la muerte del sujeto pasivo no se produzca por alguna causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Entonces sí se da la posibilidad para la tentativa de feminicidio. La diferencia entre el delito de homicidio y feminicidio es la siguiente. Mientras que en el homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida de una consumación instantánea, donde el sujeto pasivo no requiere de una calidad o condición específica del sujeto activo o del pasivo, y que en los casos como en el homicidio calificado se tiene que hacer un análisis de las calificativas y que se abre la posibilidad a que sea doloso o culposo, en el delito de feminicidio, el bien jurídico tutelado es la vida o también puede ser la dignidad, entre otros, con una consumación que se configura, se actualiza, una vez que se priva de la vida a una mujer y se actualiza una de las hipótesis que se puede generar antes o después de la privación de la vida. Estas hipótesis las mencionaré más adelante. También en el feminicidio, el sujeto pasivo forzosamente debe de tener como calidad específica el hecho de ser mujer. Y en este también no se requieren de medios comisivos para la acreditación de las hipótesis. Y el feminicidio, su característica es que siempre, absolutamente siempre, será de carácter doloso. El artículo 325 del Código Penal Federal establece como concepto de feminicidio que lo comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y también el numeral 338 del Código Penal para el Estado de Puebla lo determina de la siguiente forma, que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Son unas definiciones bastante similares. Ahora, debemos considerar que existen razones de género cuando, con la privación de la vida, en el momento de la consumación del delito, concurre alguna de las siguientes circunstancias. Que se compruebe, o más bien que el sujeto activo lo cometa por odio o por aversión a las mujeres. También cuando el sujeto activo lo cometa por celos extremos, celotipia, respecto de la víctima. También puede darse cuando existan datos o antecedentes en la víctima sobre lesiones, mutilaciones infamantes, degradantes, que pueden ser previas o posteriores también a la privación de la vida, cuando existieran antecedentes de violencia sexual, actos de necrofilia, también los tratos degradantes o crueles, también que existan otros antecedentes de violencia, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la escuela o en cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima. También puede existir la posibilidad o cuando concurra esta causa, que es que haya existido entre el sujeto activo y el sujeto pasivo o la víctima algún tipo de relación sentimental, una relación afectiva
o simplemente una relación de confianza. Y bueno, se presume que existe este tipo de relaciones cuando haya habido una relación de concubinato, de amaciato o un noviazgo del sujeto activo, o que ésta haya tenido una relación de hecho por la cual hayan vivido juntos o hubieran tenido relaciones sexuales de manera casual o de manera eh, estable. También cuando existan datos que comprueben que hubo amenazas relacionadas con este hecho delictivo, cuando existiera acoso o lesiones del activo en contra del pasivo. También otra de las circunstancias que pueden concurrir para que se configure es que la víctima haya sido incomunicada por cualquier tiempo previo a una privación de la vida, o también que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Esa es una de las eh, que menciona la ley, y que también puede darse cuando la víctima tiene algún tipo de parentesco con el victimario. Y bien, en caso de que no se acredite el feminicidio, por X o Y razón, se aplican las reglas del homicidio. Esto, evidentemente, sin un menoscabo de observar alguna de las calificativas eh, correspondientes al homicidio calificado, que es la alevosía, la premeditación, la ventaja, la traición o también el odio. O también puede darse, ya será la particularidad de la situación, algún atenuante, como ya sea como haya sido en riña, en duelo, una tumultuariedad. Igualmente, y como sanción, el inculpado pierde todo derecho respecto de la víctima. Así, por ejemplo, el derecho hereditario. Y también mencionar que un agravante dentro del feminicidio es que la víctima se encuentra embarazada. Claro que en este punto, para que se actualice, el sujeto activo debe de saber, debe tener el conocimiento de que el sujeto pasivo está embarazada. De ser así, se sanciona con una pena que asciende de los 70 años, de los 50 a los 70 años de prisión. Ese es el delito del feminicidio.